Muy buenas noches para todos. Estamos en la última videoconferencia de este núcleo de comercio y negocios internacionales. Bienvenidos los que se puedan conectar. Vamos a tratar de pronto de, en la medida de lo posible, las dudas, inquietudes que tengan acerca de este último objeto de estudio que tratamos, el tema de comercio exterior, pues resolver esas inquietudes o esas dudas. De lo contrario, entonces voy a tratar de centrarme en algunos aspectos que quiero resaltar y que de pronto no han sido como profundizados, y tampoco pues es el objetivo de profundizar mucho en ellos durante este núcleo, pero sí que queden algunas cosas claras y que ustedes como administradores de empresas, administradores de mercadeo, tengan unas ideas generales y claras al respecto de cómo funciona el comercio exterior en Colombia, entendiéndose comercio exterior como la relación que tenemos como país frente a los demás países en relación con el intercambio de mercancías y temas de importación y exportación principalmente. Entonces, en eso quiero centrar un poco la videoconferencia del día de hoy y pues bienvenida a las inquietudes y las preguntas que tengan y bienvenidos los que se vayan conectando en este momento a la plataforma. Bueno, voy a ponerles de todas maneras por aquí en debates por si alguien tiene inconvenientes para entrar. Les voy a poner el link. Bueno, como les comentaba, este objeto 4, el objeto de comercio exterior, básicamente tratamos alrededor de lo que es la estructura o la norma y el proceso o el procedimiento, cómo funciona en Colombia el tema de importaciones y exportaciones y cómo está la política económica de comercio internacional y normativa de Colombia, digamos, de alguna manera alineada o alineada a esas políticas también internacionales que vienen emanadas desde otras entidades, como ya hemos visto, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas, Fondo Monetario Internacional, y básicamente estuvimos hablando de los temas, digamos, más operativos del tema de comercio exterior. Estuvimos hablando entonces de régimen cambiario y cómo ese régimen cambiario, esto de ese marco de normas y de procedimientos que buscan de alguna manera facilitar las relaciones con el exterior, básicamente en temas de operaciones de comercio exterior como importaciones, exportaciones, y lo es también el tema de inversiones internacionales, y aquel marco entonces de régimen cambiario está basado también en la política económica del país, y en esa misma dirección estas normas buscan crear las condiciones para que las empresas, los ciudadanos, tanto nacionales, residentes como no residentes, puedan gozar de la oportunidad de entrar a jugar en este mercado. Entonces, obviamente eso pues no puede estar de manera libre, por lo tanto esas mismas normas también establecen unas regulaciones alrededor de las operaciones que se mueven cuando ingresan o salen divisas del país y bajo qué modalidades, ¿cierto? Entonces, ahí veíamos en el régimen cambiario el mercado libre y el mercado de obligatoria canalización y todas estas divisas que hacen parte de ese mercado cambiario, unas de obligatoria canalización porque
se desprenden de las operaciones de obligatoria canalización, como las importaciones y las exportaciones de bienes, las inversiones internacionales, endeudamiento externo, etcétera. Y aquellas de libre mercado, que son aquellas divisas que provienen de otro tipo de operaciones que no están obligadas a canalizarse, entendiendo canalizar por el mecanismo que tenemos para, de alguna manera, controlar el ingreso y salida de divisas a través de los intermediarios del mercado cambiario o a través de cuentas de compensación. Ya sabemos pues que esas cuentas de compensación son un mecanismo que básicamente busca de alguna manera solucionar ciertos problemas a los importadores y exportadores, es decir, facilitarle la vida a todas las personas o empresas que de alguna manera realizamos operaciones de obligatoria canalización, puesto que estas cuentas de compensación son cuentas corrientes que tenemos en el exterior, en divisas, donde se nos acaba, digamos, de alguna manera el problema, por ejemplo, de la tasa de cambio. Entonces, no nos va a importar como mucho que estemos en devaluación, revaluación, cuando tenemos una cuenta de compensación, pues ese otro, es otro mecanismo de canalizar sin necesidad de hacer un cambio de esta moneda o de esta divisa al peso colombiano, pues en la medida que no lo necesitemos. Entonces tenemos esa cuenta ya, de ahí podemos pagar las importaciones, nos pueden pagar las exportaciones, podemos comprar, vender divisas, podemos recibir divisas de otro tipo de operaciones como inversiones o como prestación de servicios. Entonces es un mecanismo interesante que facilita de alguna manera toda esa operación. También estuvimos entonces hablando el tema de clasificación arancelaria y todo el tema de barreras al comercio exterior, básicamente entendiendo estas barreras como la posibilidad que tienen los estados de proteger sus industrias o su producción nacional. Obviamente, esto tiene que estar muy ligado a lo que son los principios de la Organización Mundial de Comercio y a lo que allí hemos estipulado como miembros de esa organización. Entonces, hay que tener cuidado con esos establecimiento de esas barreras o de esas políticas de protección, pues no vayan a violar, digamos, disposiciones o compromisos ante la Organización Mundial de Comercio. Y pues tenemos el caso hace poco tiempo en donde ya la Organización Mundial de Comercio falló a favor de Panamá, un litigio que teníamos con ellos por la imposición de unas barreras arancelarias a las importaciones que provienen de Panamá en el tema de calzado y confecciones. Los que están en este sector, pues obviamente de pronto tendrán más conocimiento de ello, pero es un tema que hemos venido trabajando o que hemos venido en discusión con Panamá hace ya varios años. Y esta última etapa, digamos que fue desde el 2013, donde Colombia decidió establecer un arancel compuesto a las importaciones de estos bienes. Recordemos que un arancel compuesto es aquel arancel que fija un gravamen ad valorem sobre la mercancía y también un gravamen específico sobre esa misma mercancía. Es decir, si por ejemplo traemos entonces un contenedor de calzado que vale $30,000, entonces hay un 10-15% de arancel sobre ese valor. Pero además vamos a cobrar por cada par de zapatos, digamos, entre $3 y $5 por par. Entonces, ahí estamos combinando un arancel ad valorem con uno compuesto. Por lo tanto, esto pues da mayor protección a esta industria, pero pues es un arancel bastante elevado para quienes deseen importar. Entonces, en este orden de ideas, pues la discusión con Panamá se estableció a partir de ese arancel compuesto y inicialmente la Organización Mundial de Comercio había fallado del 2014, 2015, no recuerdo muy bien la fecha, a favor de Panamá, lo cual fue apelado por Colombia, ¿sí? Y ahora en agosto, julio, agosto, ya decidieron de fondo, pues la decisión se resolvió el recurso que había interpuesto Colombia ante la Organización Mundial de Comercio,
lo cual fue favorable a Panamá. Por lo tanto, Colombia tiene que quitar esa medida que estaba aplicando a las importaciones de calzado y confecciones provenientes de Panamá. Entonces, hay que tener cuidado, pues si bien tenemos esos recursos y esas posibilidades de proteger nuestra industria nacional, también hay que tener cuidado que no violen, digamos, esas disposiciones de la Organización Mundial del Comercio. En este caso, pues lo que demostró Panamá y lo que decidió la Organización Mundial del Comercio es que estos aranceles compuestos estaban sobrepasando el tope que de alguna manera Colombia ya había dispuesto o se había comprometido ante la Organización Mundial de Comercio a cobrar a todo país. Es decir, en este caso ellos estaban sintiendo tratados un poco diferente o discriminados frente a otros países al establecer unos aranceles compuestos tan altos y por encima entonces del tope que se había establecido. Así que debemos cumplir ese compromiso. Sin embargo, ahí tenemos esa disposición. Las normas entonces colombianas tratan de alguna manera de pensar obviamente en la política económica que tiene el país, en la política comercial, en las disposiciones de estos entes supranacionales y de alguna forma hacemos parte de ellos y por supuesto también pues en la protección de la industria nacional. Muy bien, entonces ya vimos entonces como la importancia de clasificar las mercancías arancelariamente, porque con la clasificación, como ustedes se dieron cuenta, pues verán muchas posibilidades de investigar acerca de la mercancía, estadísticas y toda información relacionada en el proceso de importación con los requisitos y normas que debe cumplir esa mercancía. Cuánto arancel paga, cuánto IVA paga, si tiene una salvaguardia, si tiene un antidumping, si requiere de un visto bueno de alguna entidad, etcétera. Con la clasificación arancelaria podemos hallar ese tipo de información. Tenemos un marco legal actual que tenemos sobre el tema de operación de importaciones y exportaciones que les estoy mostrando allí. Básicamente, entonces, el decreto 2685 es lo que denominamos el estatuto aduanero, que en este momento recuerden que estamos a la espera de que se publique el nuevo decreto, que ya está, digamos, terminado, pero que no ha sido publicado, digamos, no ha entrado en vigencia, solo algunos artículos, que es el decreto 390, que cambia nuestro estatuto o nuestro régimen aduanero, básicamente por lo que les decía antes. Como estamos hablando de un marco normativo o de política que tiene que estar alineado con el resto de la política económica colombiana y con las disposiciones que tenemos frente a acuerdos comerciales, a integración económica, pues es necesario o fue necesario actualizar nuestro régimen aduanero, dado los últimos acuerdos que hemos firmado y todo ese cambio que hemos tenido en materia de integración comercial, además de algunas disposiciones de la Organización Mundial de Aduanas, que por supuesto trabaja con el tema de facilitar cada vez más esas operaciones. Entonces, este nuevo decreto se supone traerá todo ese tema de facilitación, es uno de los objetivos, y cambia algunas cosas con respecto a cómo operamos hoy. Pero hasta el momento, hoy tenemos estos dos, el decreto 2685 y la resolución 4240, que es la que reglamenta ese decreto como ese marco normativo, bueno, no marco porque entrarían las otras normas, pero sí las dos normas que le dan operatividad a las importaciones y exportaciones en Colombia, ayudado de las circulares y conceptos de la DIAN y de otros ministerios, otras entidades. Voy a pasar algunas diapositivas porque quiero centrarme en algunos aspectos. Ya esto hablamos, el marco normativo busca pues como estar alineado a todo ese tema de integración económica y tratados
comerciales que Colombia tiene, que recordemos actualmente tenemos ya 16 firmados, y pues no solamente facilitar, sino también controlar y proteger, ¿cierto?, la producción nacional, que era lo que hablábamos ahorita. Esta norma entonces es creada bajo algunos principios que les quiero mostrar. En primer lugar está el principio del debido proceso, la igualdad. Estamos hablando ya del trato que la norma le debe dar a todos los usuarios que deciden operar en el comercio exterior, importar o exportar. Digamos que son los mecanismos, estos principios se convierten en el mecanismo que muchas veces los usuarios tienen como defensa frente a actuaciones de la administración que consideramos de pronto no estar alineadas a esta misma norma. Entonces, a veces suele darse pues una violación al debido proceso, y es uno de los mecanismos que tenemos para controvertir o para responder a alguna decisión de la administración. Y por supuesto, para nosotros guiarnos también, cumplir con ella. El principio de la buena fe, ¿cierto?, que opera, es un tema de derecho traído a la operación aduanera. El principio de economía, el principio de celeridad es muy importante, y creo que es fundamental en nuestro país, porque los que trabajan en comercio exterior pues se habrán dado cuenta, les habrán contado algunos casos sobre, digamos, cómo pierden competencia o competitividad las empresas por las demoras, por las negligencias, por todos los atrasos que se pueden generar a partir de pronto de una intervención o de la autoridad o de algún requisito que exigen, en fin. Entonces, este tema de celeridad pues no es que busque obviar los procedimientos y los requisitos legales, pero sí darle agilidad al proceso, de tal manera que eso redunde en la competitividad de las empresas. La imparcialidad es la actuación de igual manera frente a todos los usuarios. Este principio de contradicción es muy importante, porque es la posibilidad que tienen todos los usuarios siempre de controvertir lo que la administración ha dicho frente a una actuación mía, y cómo puedo presentar pruebas. Finalmente es lo que tenemos como el derecho a la defensa. El tema de seguridad y facilitación, súper importante, va muy de la mano con celeridad, facilitación en todo ese proceso de importación-exportación, que como ya sabemos, pues es bien complicadito a veces, y que termina afectando la competitividad de una empresa por demoras en esa cadena logística. El tema de coordinación y colaboración, y esto tiene que ver con todas las entidades que hacen parte del control y vigilancia del comercio exterior en Colombia. Entonces, básicamente, aquí lo que se busca es que estas entidades estén coordinadas para hacer, por ejemplo, inspecciones de mercancías que sea necesario hacer. Es decir, que un usuario, un importador o un exportador no tenga que llevar su mercancía a una inspección del ICA, luego una inspección de la DIAN, luego una inspección de antinarcóticos, sino que estén tan coordinados que la inspección sea simultánea. Si se va a hacer inspección física, entonces que estén allí DIAN y antinarcóticos, las entidades que tengan que ver con la operación en específico. Voy a saltar algunas. Bueno, algunos conceptos importantes. Abandono legal, situación en que se encuentra una mercancía cuando vencido el término de permanencia en depósito, no ha obtenido su levante o no se ha reembarcado, ¿sí? Opera el rescate. En este caso, entonces, hay varias cositas. Primero, ¿cuál es el término de permanencia de una mercancía en depósito cuando es importada? A partir de su llegada a la zona primaria aduanera, llámese
puerto, aeropuerto, zona de frontera, la mercancía tiene un periodo de un mes para obtener todo su proceso de levante, y esto es extendible o tiene una prórroga de un mes más. En resumidas cuentas, tenemos 2 meses para obtener el levante. ¿Qué es obtener el levante? Simplemente cumplir con todos los requisitos, presentando su declaración de importación, pagando los tributos, los documentos que requiera presentar. En el caso, pues, de cada mercancía se definirá o la norma define que debe presentar la mercancía. Obtenido todo esto o cumplido con todo esto, la autoridad le da el levante a la mercancía, que no es otra cosa más que la mercancía queda en disposición de su dueño para que la pueda comercializar, distribuir en el país, en fin. En ese caso, entonces, cuando la mercancía no ha cumplido con esos requisitos, no ha obtenido su levante en los 2 meses, opera entonces el abandono legal, y es que esta mercancía queda a favor entonces de la nación, del Estado, ¿sí? Opera entonces la posibilidad de que se pueda rescatar pagando, por supuesto, entonces un rescate, un valor pecuniario por esa mercancía. El abandono voluntario es cuando el dueño de la mercancía, el poseedor de esta mercancía, decide voluntariamente dejar esta mercancía a favor del Estado. Esto lo voy a pasar. Esto es importante, la aprehensión. Hay dos conceptos que escuchan uno mucho, y de hecho en las noticias de pronto, que decomiso, que aprehensión. Entonces hay una diferencia entre estos dos conceptos. Primero, la aprehensión es una medida cautelar. Eso significa que es una medida, digamos, que no es de fondo, que es por un momento o por un tiempo, y que la autoridad toma para que el interesado en la mercancía cumpla con algún requisito porque le falta algún documento o porque ha cometido alguna infracción en el procedimiento, y la mercancía queda retenida mientras esto se subsana o se soluciona. Por eso es una aprehensión, porque si usted presenta pues lo que le han pedido, los requisitos o en fin, pues vas a poder obtener tu mercancía. Y la aprehensión no siempre lleva a sanción, eso dependerá por la causal que hayan retenido la mercancía. Y más adelante está el decomiso, que sí es ya en ese momento donde la mercancía definitivamente queda a favor del Estado, la han decomisado por el incumplimiento de algunas normas. Voy a pasar varias porque quiero hablarles un poco de las modalidades. Papi. Bueno, ya estoy pasando aquí. Me disculpan un segundo. Vuelven a salir. Yo no he terminado. Muy bien, llegamos al proceso de importación. Entonces, definimos el proceso de importación como aquel que se inicia con el aviso de llegada del medio de transporte y finaliza con la autorización del levante, como decíamos ahora, ¿cierto? Previo al pago de los tributos y sanciones y el cumplimiento de todos los requisitos
cuando haya lugar de pronto a esos requisitos o a esas sanciones. Debemos hacer énfasis en que en Colombia en este momento pues hay 3 regímenes de importación. Aquellas mercancías que son de libre importación, es decir, que pueden ser importados por cualquier persona natural o jurídica, aquellas mercancías que están bajo el régimen de licencia previa, que es aquel tipo de mercancías que requiere de una licencia otorgada por alguna entidad en específico, principalmente pues el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y bajo la cual una empresa obtiene la licencia para poder importar esa mercancía. Y está la de prohibida importación, que serán aquellas mercancías que no se pueden importar en Colombia. Bueno, entonces llegamos aquí. Como concepto, entonces tenemos que una importación es la introducción de mercancías del extranjero, de procedencia extranjera, pero también aquellas mercancías que proceden de zona franca. Cuando tenemos una zona franca e introducimos una mercancía desde la zona franca al resto del territorio nacional, es decir, por ejemplo, si estamos aquí en Río Negro, la zona franca de Río Negro, y traemos una mercancía desde zona franca Río Negro a Medellín, entonces se considera como una importación, ¿cierto? Siempre y cuando pues no sea algún trámite específico, especial, que permite el régimen de zona franca para hacerle algún procedimiento y volver a zona franca. Pero si es para quedarse definitivamente acá, entonces sería también una importación. Este concepto va a cambiar un poco con el nuevo decreto. ¿Quiénes pueden importar? Entonces ya dijimos personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos. ¿Y cuáles son? Que tenga su cámara de comercio y su RUT debidamente registrado con su actividad como importador. Muy bien. Entonces tenemos unas modalidades de importación. La primera modalidad es la importación ordinaria. En el nuevo estatuto no se habla de importación ordinaria, sino que se habla de importación para consumo. En esencia, pues el concepto es lo mismo. La importación ordinaria es toda mercancía o para consumo que traemos del exterior o de una zona franca al territorio aduanero nacional, pagando sus tributos, y que será consumida o que será distribuida, comercializada en el país. Es decir, no tiene ningún ánimo de que esa mercancía vuelva a salir del país, simplemente se quedará en nuestro territorio. Eso es importación ordinaria. Tenemos la importación con franquicia, que son aquellas mercancías que ingresan al país en virtud de algún tratado o convenio que les da alguna exención de tributos aduaneros. Esto no es lo mismo cuando importamos una mercancía que viene de un país con el que tenemos acuerdo comercial. Esto de que habla aquí tratado o convenio son otro tipo de convenios específicos que tengan cubrimiento a algunas mercancías que por su uso, su necesidad o su utilización se les dé una exención de tributos que pueden ser parcial o totales, y entrará bajo la modalidad entonces de importación con franquicia. La reimportación por perfeccionamiento pasivo, entonces es esta mercancía que estaba en nuestro territorio nacional y que fue necesario sacarla del país, llevarla al exterior para hacerle alguna reparación o algún proceso porque estaba dañada la mercancía, la máquina, digamos, en Colombia no se le podría instalar un aditivo, un repuesto, algo que aquí no se le podría hacer. Entonces, se saca la mercancía del país, pero con el propósito de que va a poder
volver a ingresar, o que mejor dicho, va a ingresar nuevamente al país después de obtener su reparación. Entonces, en primera instancia sale del país y va a ingresar nuevamente bajo una modalidad reimportación por perfeccionamiento pasivo. En este caso, entonces, la mercancía puede salir del país y estar en el exterior hasta por un periodo de 6 meses para su ingreso nuevamente al país. Tenemos reimportación en el mismo estado, que es aquella mercancía que estando en nuestro territorio salió del país y vuelve a ingresar, pero en este caso no fue reparada, no fue el propósito. Entonces, en este caso puede ser aquellas mercancías que van al exterior a cumplir algún determinado trabajo. Por ejemplo, una empresa colombiana participa en una licitación en el exterior y pues tiene su maquinaria, sus equipos acá, así que lleva sus equipos, su maquinaria para cumplir con este procedimiento, con este trabajo, con el contrato en el exterior y la vuelve a traer, pero esa mercancía no fue reparada, no fue modificada de alguna manera, tendrá algún desgaste por su uso pues natural de lo que realice la máquina y vuelve a ingresar. Entonces, al momento de ingresar, esta mercancía no paga impuestos porque era una mercancía que estaba ya nacionalizada en Colombia o que era nacional colombiana y sale del país solo para cumplir con este objetivo, vuelve e ingresa en el mismo estado. Tenemos la importación en cumplimiento de garantía, que es, digamos, en primera instancia yo importé. Compré una mercancía en el exterior, hice un contrato con una compañía alemana, traigo la mercancía, pero la mercancía bajo el contrato, pues y las condiciones comerciales de compra tiene una garantía de 1 año. Resulta que la mercancía o la máquina, el equipo se daña en 6 meses. Por lo tanto, pues tengo derecho a que me reconozcan la garantía. Y muchas veces entonces, pues será necesario llevar esa mercancía al exterior, ¿cierto?, ya dañada, y me darán alguna nueva en cumplimiento de garantía, o quizás esta mercancía la puedan pues arreglar y vuelva yo a importarla al país. En ese caso entonces ya vuelvo a ingresar la mercancía en reemplazo de la dañada como importación en cumplimiento de garantía sin pagar tributos aduaneros, porque ya los he pagado cuando yo la había traído inicialmente, ¿cierto? Por primera vez. Había pagado unos impuestos, unos tributos aduaneros, ahora es simplemente que me están cumpliendo con una garantía que tenía el contrato. La importación temporal para exportación en el mismo estado, esto cambia un poco en el nuevo decreto, no se llama importación temporal para exportación en el mismo estado, sino que se llama importación para reexpedición en el mismo estado, ¿sí? Entonces, es esta mercancía que traemos del exterior a cumplir en Colombia con algún objetivo y que va a salir o va a ser reexpedida al exterior en un término de tiempo de 6 meses bajo las mismas condiciones, es decir, no ha sido modificada. Entonces aquí es al contrario de lo que veíamos ahora. Quizás una mercancía, una empresa extranjera o colombiana le es necesario traer una maquinaria, un equipo que tiene en el exterior para cumplir aquí con unos trabajos, cumple con el trabajo y esa mercancía la vuelve a llevar al exterior. De esta manera lo hace bajo una modalidad, hoy se llama importación temporal para la exportación en el mismo estado. En el nuevo estatuto se habla de importación para reexpedición en el mismo estado. Aquí es importante que hay algunas mercancías que no se permiten bajo esta modalidad, y son aquellas mercancías que sean del tipo de fungibles. Está prohibido, digamos, para estas mercancías tener esta modalidad. Y
dependiendo entonces, aquí tengo dos posibilidades. La primera, que es de corto plazo, 6 meses, no voy a pagar tributos aduaneros, pero hay una de largo plazo que es de 5 años, en la cual hay un pago de tributos, pero va a ser un pago, como se dice, es un pago generado por periodo, ¿cierto? Lo voy a pagar mensualmente, trimestralmente, semestralmente, se van a pagar esos tributos, entonces se van a dividir, digamos, esos tributos en el periodo de los 5 años. Eso dependiendo de que pronto la mercancía que yo traigo es para un proyecto muy largo, entonces requiero más de 6 meses y lo hago a una modalidad de largo plazo. Está la importación temporal para perfeccionamiento activo. En el nuevo estatuto se llama importación para reexpedición por perfeccionamiento activo. Permítame. Se llama admisión, perdón, no importación, admisión temporal para perfeccionamiento activo, ¿sí? Entonces, la admisión es, en el nuevo estatuto aduanero, como tener la mercancía en nuestro territorio por un tiempo, porque va a ser reparada, perfeccionada de alguna manera para regresar al exterior, entonces, después de su reparación. Y durante este tiempo, entonces, tiene la suspensión de tributos aduaneros, es decir, no va a pagar tributos siempre y cuando entonces no supere un plazo superior a los 6 meses, y esa mercancía, importante en estas modalidades, queda bajo disposición restringida. ¿Qué quiere decir esto? Que la mercancía tendrá que cumplir con la terminación de esta modalidad. ¿Y cómo será la terminación de esta modalidad y estas que estamos viendo que son temporales? Es que se reexpida o se reexporten, como se habla en este caso en el estatuto actual, al exterior, salga del país. Segundo, que se cambie de modalidad a importación ordinaria o importación para consumo, como habla el nuevo estatuto aduanero. O tercero, que la mercancía sea destruida, pero hay que cumplir con eso. En la medida que no se cumpla con esos tiempos, entonces habrán sanciones para este importador. Hay algunos sistemas especiales como el Plan Vallejo, que básicamente buscan incentivar ciertos sectores de la producción nacional, permitiendo traer materias primas, insumos, maquinaria, sin pagar aranceles, con los compromisos de una producción para la exportación, en resumidas cuentas. Está la importación para transformación en ensamble, la importación por tráfico postal. Eso es interesante, más para nosotros como personas naturales que como personas jurídicas, aunque también hay empresas que lo utilizan bastante, pero la importación por tráfico postal y envíos urgentes pues es más utilizada como por personas naturales que no traen muchas cantidades porque pues tiene sus restricciones. En primer lugar, la importación de tráfico postal no puede superar $2,000 y no puede ser un peso superior a 50 kilogramos. Entonces, bajo esta modalidad, uno puede traer cierto tipo de mercancías que no vayan a superar los 50 kilos y que no vayan a superar los $2,000. En la medida que de pronto lo haga, que supere eso, entonces se va a cambiar la modalidad a importación ordinaria, con lo cual le tocará entonces hacer otro tipo de trámites para poder nacionalizar la mercancía. Bajo esta modalidad, entonces es muy fácil, simplemente yo lo hago a través de un courier, de una empresa especializada en mensajería, y no tengo que hacer mayor documentación. La guía aérea que me entregan ellos es prácticamente la declaración de importación de esa mercancía. Allí en los fletes que me cobran también me están cobrando los tributos aduaneros que pague, que
por tráfico postal hay una subpartida única para todo dependiendo pues del producto. Sin embargo, si yo tengo mi clasificación y sé que por ahí de pronto pago hasta menos arancel, lo puedo hacer con la clasificación propia del producto y no tengo que pagar yo el arancel, es decir, pues no tengo que hacer esos trámites yo. Eso me lo van a cobrar en el flete y es el courier o la empresa de mensajería la que se encarga de pagar o de pasar estos tributos a la aduana. Bueno, entonces eso era como lo que quería, digamos, mencionarles. El tema de exportación es un poco más fácil. Bueno, me faltaba el tema de viajeros que también puede ser interesante para ustedes y la posibilidad que tenemos entonces cuando estamos en el exterior, ingresamos al país y traemos algunas cositas que compramos en el exterior. Entonces hay una posibilidad y es que yo puedo traer hasta un valor de $1,500 sin pagar tributos y que sea una mercancía que no se considere mmm, para uso comercial. Es decir, la norma en este momento es muy ambigua. El nuevo estatuto sí, digamos, establece cantidades. El actual no dice cuántos, simplemente dice que no se considere para uso comercial. Y en este sentido, pues puede ser que el inspector que me toque diga que 4 unidades, 5 unidades del mismo artículo, de la misma referencia, es de uso comercial y me aprenda o me decomise la mercancía más bien. Entonces se recomienda no más de 4 unidades y no superar los $1,500. El nuevo estatuto entonces ya está hablando de 10 unidades, ¿cierto? Máximo 10 unidades por artículo por referencia y ha subido el monto hasta 2,000 sin pagar tributos aduaneros. Hay un monto de 2,500 más que yo puedo traer y en este sí tengo que pagar tributos aduaneros y puedo traer hasta 3 unidades del mismo artículo, ¿sí? Algunos productos no se permiten bajo esta modalidad, los ubicados en el capítulo 86, 87, 88, 89, que básicamente son medios de transporte, ¿cierto? Bicicletas, todo esto. Muy bien. Estos son quienes intervienen en el proceso y bueno, espero que el tema de importaciones les haya quedado un poco, pues no del todo claro seguramente, porque hay muchas cosas por trabajar allí y por conocer, pero algunas ideas generales que les pueden servir y al menos que les quede la inquietud y vayan a investigar un poco más de esto, porque pues no son negociadores internacionales, pero como algunos lo han mencionado también, son administradores de empresas donde hay procesos de comercio exterior y donde muchas veces van a tener que ver con esos procesos y pues muy bueno que tengan ese conocimiento porque obviamente será un tema de facilidad de comprender pues cómo se dan estos procesos, de comprenderse con los colaboradores o compañeros que están directamente en ese proceso de comercio exterior y bueno, más adelante que de pronto a ustedes les interese también en lo personal de pronto vincularse a este mundo del comercio exterior, importaciones o exportaciones. Ya las exportaciones pues se han trabajado de alguna manera en otras actividades y en el trabajo de aplicación. Entonces yo los dejo por ahora. Muy buenas noches y estaré atento a cualquier inquietud.